La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos nuestros amados. Hay una porción en el Salmo 133 que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sabe, esto es muy aplicable a lo que tiene que ver con la familia, porque o sea, este es el ambiente, esto es lo que Dios desea producir en todos. Y la palabra habla de estar juntos en armonía. Pero esto no es sencillamente como cuando están dos personas ahí sentadas juntas nada más. Porque puede haber un grupo de personas juntas, pero no necesariamente en armonía. Y esto es lo que el Señor está procurando para todas las familias en este mundo. Y esto se ha de lograr en la medida que cada cual lo permita. Este es mi deseo, pues, para todos aquellos quienes están con esta gran necesidad. Dios es capaz, Dios puede, Él tiene todo lo necesario para producir esta bendición en este presente tiempo. Y como parte de este tema acerca de el gran tema de produciendo lo básico para una crianza efectiva, dentro de la cual estamos viendo la producción de hijos que aprecian la unidad familiar. Hijos que aprecian la unidad familiar. Deseamos continuar con el concepto de el amor como el elemento esencial para la unidad. El amor como el elemento esencial para la unidad. Y queremos volver a la definición del amor para poder refrescar nuestras mentes, viendo el amor, la definición del amor según Dios, que es esa actitud de la mente y el corazón en donde el individuo busca continuamente el bien, el beneficio del ser amado, aunque le cueste. Y uno de los aspectos importantes que deseamos mencionar en cuanto a esto del concepto del amor según Dios es que ese amor no se desarrolla así nada más, de cualquier forma. Esto es algo que Dios pone en la vida del ser humano, que se abre a él. Esta es una bendición. Esto es algo que Dios le da, una cualidad misma de Dios. Dios, quien es amor, bueno, de Él mismo, Él derrama ese mismo amor en la vida del ser humano, una vez que el ser humano arranca, inicia o lleva a cabo o desarrolla esa vida compenetrada con Dios. Y esto lo corroboramos con la porción en el libro de Romanos capítulo 5, y vamos a ver los versos del 5 al 8. Y una vez habiendo cubierto aquello con lo del derramamiento del amor en la vida del individuo, estaremos viendo otros aspectos en esta misma porción. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el verso 5 hasta el 8. Dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, esto es sumamente importante entenderlo, porque el amor de Dios viene a la vida del individuo por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no viene a la vida del individuo como quien recibe cualquier cosa. Es necesario estar en cierta condición para recibir el Espíritu de Dios. Puesto que la palabra de Dios nos enseña que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El mundo no puede, porque el mundo no está en las condiciones. El individuo en una condición de pecado, en donde rechaza a Dios, no puede recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la misma naturaleza de Dios que produce en el individuo las características de Cristo. Entonces es importante estar en esa condición donde, como lo mencioné, el individuo se abre. Usted necesita abrirse ante su Creador, ante Dios, para que realice toda esa operación. Esa operación, estando usted ya bajo esa condición de arrepentimiento, arrepentido por sus pecados, con la disposición de confesarlos y pedirle perdón. Y una vez que Dios lo perdona y comienza de ahí en adelante a ser una nueva criatura, desde allí todas las cosas viejas pasando de la escena de su vida. Bueno, cuando se constituya en esa nueva criatura, entonces Dios dice, estás en las condiciones para una obra más profunda en tu vida. ¿Y cuál es esa obra? La liberación de esa naturaleza carnal que te lleva continuamente al pecado. Es como si Dios dijera, mira, estás salvo ahora, te he perdonado, estás justificado, borrón y cuenta nueva. Ante mis ojos es como si nunca hubieras pecado porque te he limpiado. Pero para mantenerte en esa condición, necesito lidiar con esa naturaleza carnal que todavía está morando en tu interior. Todavía está allí. Porque si no lidio con esa naturaleza carnal, de seguro volverás al pecado, volverás a pecar. Y esta es la razón por la cual aún personas reclamando ser cristianas todavía se encuentran pecando. ¿Por qué? Por la actividad de la naturaleza carnal. Pidieron perdón por sus pecados, estuvieron arrepentidos, Dios los perdonó, los confesaron y todo aquello. Pero, solamente se llevó a cabo una parte de la obra. La otra parte es la que hace falta, en donde el individuo es librado de esa naturaleza carnal. Y la manera de ser librado de aquello es cuando el mismo individuo toma su cruz, identificándose con Cristo en la cruz, en su cruz, la cruz de Cristo. El individuo toma su propia cruz, que es simbólico o es el equivalente de morir, porque eso es lo que simboliza la cruz. Muerte a esa naturaleza carnal. En otras palabras, de allí en adelante, usted determina, ya no voy a seguir obedeciendo lo que esa naturaleza continuamente me motivaba a hacer para caer en pecado. Soy hombre muerto. Y así como los muertos no responden, usted le habla a un muerto, no responde. Le da palmadas para tratar de despertarlo, no va a responder. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, de esa misma naturaleza, de esa misma manera, estando muerto, habiendo tomado su cruz, entonces no responde a la naturaleza carnal. En esa condición, entonces, el individuo dice, Señor, yo he determinado morir a la naturaleza carnal. Pero no solamente a la naturaleza carnal, pero he determinado morir al mundo. Y he determinado morir a toda la ley. He determinado morir a todo lo que tiene que ver con pecado. Dios dice, muy bien, estás listo para recibir mi espíritu. Y así como me lo pides, y yo soy el buen padre, como cuando su hijo le pide pescado, ese padre no le da una serpiente.
Si el hijo le pide pan, ese padre no le da una piedra. Bueno, si ustedes siendo malos, si siendo seres humanos con esa naturaleza de maldad y saben dar cosas buenas a sus hijos, así mismo yo, cuánto más, no tanto a sí mismo, sino cuánto más yo, que soy superior a ustedes, no les daré cosas buenas a los que me lo pidan. Y si me pides el Espíritu, allí lo tienes. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del individuo y lo purifica de la naturaleza carnal, porque esa es la razón primordial por la cual el Espíritu Santo fue enviado, para purificar al individuo de la naturaleza carnal, para librarlo de la naturaleza carnal y constituirlo en una persona santa, santa. Y juntamente con aquello, la producción del fruto del Espíritu. Y el primero que se menciona es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, allí es en donde viene el amor de Dios en la vida del individuo. Allí es en donde el individuo es capacitado, es dotado con el amor de Cristo, que tiene que ver con ese amor al prójimo en función o de acuerdo a la definición del amor según Dios. La actitud de la mente y el corazón en donde se busca continuamente el bien del ser amado, aunque le cueste, aunque tenga que sufrir. Ahora, ¿por qué hago mención de todo esto, padres? Porque esta experiencia es necesaria en su vida si desea producir hijos que más adelante repercutirán en una bendición para su vida, no solamente temporal, pero eterno. Sus vidas necesitan cambiar, padres. Sus vidas necesitan amoldarse, encarrilarse, alinearse a la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que ustedes se constituyan en personas santas, libradas del pecado completamente, viviendo continuamente por naturaleza, por la presencia del Espíritu de Dios en su vida, viviendo continuamente libre de pecado, continuamente diciendo no a la tentación, no al diablo, no al pecado. Y esa vida de ejemplo es la que ha de impactar la vida de sus hijos para producir la réplica, gloria a Dios, para producir la réplica de aquello. Esa vida bautizada, por así decirlo, de ese amor divino, que es el elemento esencial para la unidad familiar. Pero para que esto sea lo que se produzca en la unidad familiar, o para que la unidad familiar se produzca, es importante que esta misma calidad de vida, en donde reina el amor divino, esté no solamente en usted papá o en usted mamá, pero también esté en sus hijos. Y esa debe ser la actitud natural o la actitud lógica de cada padre. Si él tiene la experiencia con Dios y la está viviendo y la está gozando, pero viviéndola de verdad, no como quienes andan por ahí profesando ser cristianos cuando realmente no lo son. Nos estamos refiriendo a una experiencia sincera, real, que escasea mucho en este tiempo. Bueno, cuando ese papá vive así y goza a raíz de aquello, de todas las bendiciones de esta vida, ¿cuál va a ser la actitud lógica de ese padre? ¿Cuál va a ser la actitud lógica de esa madre? Bueno, yo quiero que también mis hijos tengan lo mismo. Ese amor, Padre, sí, ese amor divino, ese amor que solo el Señor da, que está íntimamente ligado ahora al sacrificio. Y vamos a corroborarlo por medio de la palabra. Nos sigue diciendo la porción ahora en el verso 6 de la misma porción en Romanos capítulo 5. Dice, porque Cristo,
Ahora, note las palabras que están resaltadas, por las mismas que voy a leer con en una manera despacio. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Ahora sigue diciendo la porción. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ahora escucha lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Ahí vemos claramente definidas las palabras amor y murió. La relación íntima entre el amor y el sufrimiento. Yo le voy a decir una cosa. La máxima manifestación del amor de Dios hacia la humanidad no fue tanto a través de los milagros y, o sea, las sanidades que Dios hizo para su pueblo y todas aquellas cosas que les enseñó y todo lo bueno que hizo por ellos, si bien manifestó su amor en gran manera, pero la máxima manifestación del amor del Señor se dio a través de la cruz, muriendo por cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Y saben una cosa? Cristo de verdad que sufrió en la cruz. Y cuando estoy hablando del sufrimiento de Cristo, no me estoy refiriendo meramente al sufrimiento físico. Si bien Cristo sintió los dolores de esos clavos, sintió esos latigazos en su espalda que desgarraron su carne, su pellejo, sintió juntamente las astillas de esa cruz en esa misma espalda latigada. Sintió las espinas de esa corona sobre su cabeza. Lo sintió. Sintió cómo las personas le mofaban, las personas se burlaban de él, le escupían en su rostro. Todo aquello lo sintió. Sin embargo, el mayor de los sufrimientos de Cristo fue en ese momento cuando él clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Fue ese el instante cuando, cargando con todos los pecados de la humanidad, cuando todo estaba negro, fue allí donde su Padre le había dado la espalda por un instante, para no tener que dársela a nosotros, al resto de la humanidad, por el resto de la eternidad. Así es. En ese momento, Dios le dio la espalda a Cristo Jesús, quien cargaba con todos nuestros pecados. Y en ese instante, Cristo no fue el único quien sufrió grandemente, pero Dios también, como el Padre, sufrió. No vimos a Dios crucificado, pero Dios también sufrió. El Padre también sufrió. Sufrió ese momento de separación con su Hijo, porque eso nunca se había dado. Ambos estuvieron siempre juntos desde la eternidad. Cuando decimos desde la eternidad, estamos implicando que no hubo principio. Es que Dios es eterno, Cristo es eterno. Y ni uno de ellos, al igual que el Espíritu Santo, no tuvieron principio. Son eternos. Estamos hablando de la deidad. Son eternos. No tuvieron principio y ni tampoco tendrán fin. Ahora, imagínense. Trata de ir en su mente hacia atrás, 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 atrás. Hacia atrás 1000 años, hacia atrás 2000 años, hacia atrás 1.000.000 de años sin principio. Todo ese tiempo, Dios y Jesús unidos, Padre e Hijo. Y en ese instante
en ese punto, en medio de la eternidad, en la existencia del mundo, en el tiempo asignado, en ese instante, Dios le dio la espalda a Cristo y fue el mayor de los sufrimientos. Y fue allí donde el Señor manifestó su amor. Perdón. Sí, manifestó su amor, pero fue el mayor de sus sufrimientos. Tremendo. Este es el concepto del amor. Este es el verdadero concepto del amor, que una vez implementado en la familia, óigame, ¿qué nos va a producir esto? ¿Qué bienaventuranza nos va a producir esta calidad de amor? Ahora, usted tendrá su propia manera de pensar en lo que respecta la definición del amor. Usted tendrá su propia definición del amor. Y esto definitivamente, estoy seguro que chocará contra su manera de pensar. Pero es importante, si usted quiere que las cosas funcionen, es importante alinearse con respecto a Dios, porque Él es quien establece las cosas. Pareciera que no estuviésemos en todo esto lidiando con el tema de la familia, pero lo estamos haciendo. Porque es imposible desvincular el tema de la familia del tema de esa verdadera experiencia de compenetración con Dios, de esa verdadera experiencia de salvación, con esa relación con aquel que formó la familia. Es que esto hay que hacerlo según Dios. No podemos desvincular esto de aquel que lo creó. Es como tratar de tomar un vehículo, ¿sí? Un vehículo y desvincularlo. Vamos a suponer, por decir una marca, es una Toyota, y tratar de manejarlo, hacerlo funcionar sin las especificaciones que la compañía Toyota le da para el funcionamiento de ese equipo, de ese vehículo. Es imposible, no se puede. Tienes que seguir las instrucciones, el manual de instrucciones que ellos le da, que esa compañía le da, porque ellos fueron los que lo diseñaron, los que construyeron el vehículo. Bueno, de la misma manera, como así de absurdo es tratar de manejar las cosas desvinculándolo de aquel que lo diseñó. Imagínese que usted toma una Toyota y la lleva a una Hyundai. No va a trabajar, lo lleva a la Ford. No va a trabajar. Bueno, así de absurdo es de tratar de manejar las cosas separados de Dios, sin considerar a Dios en lo mínimo. Esta es la razón por la cual nos encontramos en la atmósfera en la cual nos encontramos. Esta es la razón por la cual las familias andan como andan. Esta es la razón por la cual hay tantos dolores de cabeza en padres, en madres y en hijos también. Familias resquebrajándose en un tiempo donde ya no hay un interés en casarse. Están huyendo a la responsabilidad. El asunto va en continua decadencia. Pero claro, ese es el resultado lógico de tratar de trabajar las cosas sin Dios. Ahora, yo quiero entrar a un aspecto más que tiene que ver con el amor, y eso lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 10. Y todo esto tiene que ver con la unidad familiar, en donde el amor es el elemento fundamental. Nos dice la porción en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración, este es Pablo hablando, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia. Esa palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. El conocimiento preciso, correcto de las cosas. El conocimiento de la verdad. No de lo falso, no de la mentira, no de la verdad mezclada con mentira. El conocimiento de la verdad pura. El conocimiento de las cosas. Saber aquello. Entonces, Pablo dice que él ora
por los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? Aquellos quienes vivían en Filipos, los cristianos que vivían en Filipos. Así como cuando uno habla de los cristianos que viven en Panamá, bueno, los cristianos, los panameños, bueno, lo mismo se habla en el caso de los filipenses en Filipos. Y él pedía en oración que el amor de ellos abundara más y más en ciencia, o sea, en conocimiento. Y después dice en todo conocimiento, pero en esa palabra en todo conocimiento tiene que ver con discernimiento, la percepción de las cosas, la percepción correcta, la evaluación correcta de las situaciones una vez habiendo tenido el conocimiento correcto de aquello. ¿Para que qué? Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprueben lo mejor. En otras palabras, una vez conociendo la situación con los detalles necesarios y teniendo la capacidad de determinar las cosas, definir las cosas correctamente para llegar a las conclusiones correctas, en esa condición entonces podemos aprobar lo mejor. Como quien dice, bueno, esto es así, bueno, esto es correcto, o esto no es así, esto no funciona de esta manera, o no debe funcionar de esta manera. La capacidad de juzgar correctamente, todo eso es parte del amor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que en una manera he procurado ser lo más breve posible. Usted tiene un panorama de lo que es el amor que Dios produce en la vida del individuo. Y con estas características, viviendo de esta manera, dentro del seno familiar, óigame, las cosas fungen correctamente. Ahora, esto no está implicando una cama de rosas. Esto no está implicando como un cuento de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Todo bien, todo perfecto. No está implicando aquello. Esto no implica la ausencia de diferencias. Pero más bien, hace relucir la capacidad de lidiar con las diferencias para frustrar la división. ¿Lo captó? Lo voy a repetir. Esto no está implicando, esta calidad de amor no implica la ausencia de diferencias, porque se van a dar diferencias, se van a dar desacuerdos, pero más bien hace relucir la capacidad de lidiar con las diferencias para frustrar la división. Así que Dios capacita a todo aquel que lo desea, lo capacita con esta calidad de amor para producir lo mejor. Y sabe, usted no es la excepción. Él también lo hará en su vida si usted también lo desea. Le insto entonces que lo busque, no cese hasta que aquello se produzca en su vida, porque repercutirá para bien, no solamente para su bien, pero también para el bien de sus hijos. Concluimos por ahora y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas.
para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.